Estimados hermanos y amigos, estudiantes de este diplomado, hoy iniciamos sobre el tema de la introducción a la cristología del Nuevo Testamento, que es uno de los programas del diplomado en introducción a las Sagradas Escrituras. Hoy pues nos estaremos introduciendo sobre este tema. Vamos a ver, centrarnos aquí en la atención, en la enseñanza que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento para hablarnos de la, los criterios que los escritores del Nuevo Testamento tienen sobre la persona de Jesús. Bien, digamos que podamos eh, ver algo sobre esto. Bien, entonces tenemos en esta parte del Nuevo Testamento para hablar sobre la cuestión cristológica que los primeros cristianos tuvieron sobre la persona de Jesús. Bien, entonces decimos nosotros lo siguiente, que sobre la persona de Jesús se dicen muchas cosas y vamos a trabajar primeramente, examinar cómo los distintos autores del Nuevo Testamento, evangelistas, los escritores de los evangelios, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, entre otros escritores, presentan la identidad y la misión de Jesús. Por supuesto que esto incluye un estudio de los títulos cristológicos que se le atribuyen a él, como Cristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Señor, el Verbo y su significado teológico que éste tiene. En segundo lugar, vamos a determinar las principales controversias cristológicas de los primeros siglos y cómo estos fueron abordadas y resueltas en los concilios ecuménicos, principalmente en el de Nicea, en el de Éfeso y en el de Calcedonia. Y por último, examinar cómo la comprensión de Jesús como Cristo, Hijo de Dios y Salvador, influenció en la vida, en la ética y en la teología y comunitaria de los primeros cristianos. Primero hablamos sobre la definición de cristología. La cristología es la parte de la teología cristiana que identifica su estudio al papel que desempeña Jesús de Nazaret en tanto designado con el título de Cristo o Mesías, que pues, significa en español ungido. Queremos centrarnos aquí la atención en las enseñanzas orales y escritas del cristianismo de la era apostólica. Es decir, no vamos a hablar más que de el Cristo que los apóstoles entendían o interpretaban. La cristología vista a nivel tradicional y redaccional, vamos a considerar así los testimonios cristológicos del cristianismo primitivo, comenzando por los más antiguos, para luego pasar a los sinópticos, a los de Pablo y a los del apóstol Juan. En primer lugar, la cristología más antigua que encontramos nosotros, por ejemplo, el anuncio de la salvación traída por Jesús, se inicia en el ambiente palestino, fíjense, con mucha ansia de liberación. De ese modo, no ha llegado a nosotros ningún otro testimonio directo, ya que todas las fuentes neotestamentarias se elaboraron en un ambiente cultural y helenístico. Sin embargo, en esa fuente es posible todavía percibir el eco de la predicación más antigua recogido
en algunas formulaciones de fe, algunas confesiones de fe que se remontan con toda probabilidad a los comienzos. Concretamente, se trata de las cristalizaciones de la predicación primitiva, cuyo objeto es primordialmente la muerte y la resurrección de Jesús. Y en primer lugar tenemos el querigma. La primera referencia a este aspecto son los discursos referidos en el libro de los Hechos, que anuncian precisamente la resurrección y la glorificación de Jesús de Nazaret. Es paradigmático, por ejemplo, el discurso de Pedro en Pentecostés, cuando él dice, al Jesús, a ese Jesús que ustedes condenaron a muerte, Dios lo ha resucitado y lo ha proclamado Señor. O sea, partícipe de la omnipotencia divina y Mesías, consagrado para una misión que tiene que ver con la salvación. Por lo tanto, es Dios y Salvador de la humanidad. Dos elementos que van amarrados, cristología y soteriología, que es la doctrina de la salvación, forman aquí una unidad inseparable. Es decir, el Cristo, el ungido, el Mesías, es Salvador. El hombre Jesús se transforma en el Salvador del ser humano. A la predicación más antigua pertenece igualmente el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 7. En él recuerda el apóstol Pablo lo que con anterioridad ya había anunciado y que él mismo dice, ha recibido, a saber, la muerte de Jesús por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección, hechos acaecidos, todos ellos según las Escrituras. También este es un texto cristológico de sumo valor, cuya autenticidad puede estimarse indiscutiblemente. Otro elemento son las homologías o fórmulas de exclamación con las que se proclamaba la fe. ¿En quién? En Jesucristo, que se encuentran entre los testimonios cristológicos más antiguos. Algunas aclamaciones, algunas confesiones proclaman, por ejemplo, que Jesús es el Señor y hasta el único Señor, igualmente que es el Mesías, el Cristo. Otras, en cambio, aplican a Jesús el título de Hijo de Dios, título que la iglesia primitiva interpreta en sentido absolutamente propio. Las confesiones de fe son un preludio de los símbolos más amplios de los siglos sucesivos. Entre estas confesiones de fe revisten suma importancia las que intentan expresar la identidad de Cristo, que es hombre y Dios. Los himnos cristológicos que encontramos, que muy probablemente provienen de la liturgia de la iglesia primitiva y que intentan celebrar el drama divino del Redentor, que baja del cielo para redimir a los hombres y vencer a las potencias cósmicas hostiles después de haber sido exaltado a la gloria. En general, se distinguen por la solemnidad del estilo, por una introducción que a menudo les precede y por el pronombre relativo, el cual, dice, referido a Cristo, sin nexo directo alguno. Su enseñanza puede resumirse básicamente en los siguientes términos. Fíjense bien. El Salvador es uno con Dios e igual a Él. Es mediador de la creación y de la redención. Baja del cielo para vivir entre los hombres, despojándose de su poder.
muere en un acto de obediencia a Dios siendo resucitado. Realiza la reconciliación de los hombres y del cosmos con el mismo Dios. Y finalmente es exaltado y colocado a la derecha de Dios. Esta es la cristología de los comienzos. El estadio palestino y helenístico son fundamentales para entender y comprender estas cristologías. Desde los orígenes, la fe del cristianismo profesa en la predicación y en el culto la presencia de un Salvador que es el Mesías. Su muerte y su resurrección por los pecados de los hombres, así como su unidad con Dios. Profundizar la comprensión de este núcleo revelado a fin de expresarlo mejor y hacerlo más accesible, fue la tarea a la que se entregó el cristianismo del primer siglo, valiéndose por supuesto para ello de aquellas categorías contemporáneas que parecían más idóneas. En el ámbito palestino es otro aspecto. En el ámbito palestino son tres los títulos principales que la comunidad atribuye a Jesús para designar dignidad mesiánica y divina. Por ejemplo, vamos a ver en las cartas de Pablo la expresión Marán, que significa Señor, título que se encuentra en el original arameo, también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, como también en el mismo Apocalipsis 22, 20. Por supuesto, en un contexto manifiestamente litúrgico, se hacía la expresión. Jesús es calificado también como Bar Nasá, el Hijo del Hombre, que debe venir para el juicio final. Título que arranca del mismo Jesús en Mateo, por ejemplo, 26 al verso 64, que tiene una doble significación en su aspecto celeste y terrestre, resultando así un modo de expresar en el ambiente palestino el misterio de Cristo, que es Dios y es hombre a la vez. El mismo sujeto desarrolla un ministerio terrestre a favor de los pecadores y tiene el poder de juzgar a los hombres con autoridad divina. Por último, el tercer título, el de Mesías, que según es sabido, en el ámbito palestino significaba ungido y que designaba justamente, por lo general, al rey de Israel. En el ámbito helenístico, por ejemplo, los títulos recién expresados de Señor, Hijo del Hombre y Mesías tenían un diverso valor para un judío y para el que provenían del paganismo. Pero en el mundo helenístico, las categorías judías eran desconocidas. Su atención iba más dirigida a la dimensión ontológica de la salvación que a la funcional. Salvación que se consideraba abierta a todos los seres humanos y obra de un ser divino enviado a liberar el alma humana de la cárcel de la materia. Sin embargo, esta especie de noxis ante literan no ofreció los contenidos a la fe cristológica, como estimaba Bullman y su escuela. Los textos en los que se inspiró fueron sobre todo sapienciales, en los que se presentó a Jesús como la sabiduría, como el lobo del Padre hecho persona. Bien, ahora vamos a ver el Cristo de los sinópticos. Marcos, por ejemplo, que es el primero en orden cronológico, ante todo
En él Jesús es designado como el Cristo, el Mesías esperado por Israel. Además es llamado con frecuencia el Hijo del Hombre. En cuanto a tal, es el que vendrá con poder para el juicio final. Pero frecuentemente este título remite también a la existencia terrena de Jesús, sobre todo refiriéndose al ministerio pascual en Marcos capítulo 2 del verso 10 al 28. Por eso la expresión tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese título es el más importante, el Hijo de Dios, que aparece en diversos textos como el encabezamiento del Evangelio, el de la lucha de los demonios, el de la transfiguración y el de la crucifixión. Siendo así que las relaciones de Jesús con Dios entran, según Marco, en el plano de una filiación propia y única, de la que Jesús es plenamente consciente. Características de Marco, universalmente conocidas, es el llamado secreto mesiánico, o sea, el misterio de la identidad mesiánica y divina de Jesús, que solo se pone plenamente de manifiesto a los discípulos después de la muerte y la resurrección, que son el centro final de atracción de todo el Evangelio. Con lo que Marcos relaciona la cristología con la doctrina de la salvación. Mateo. En Mateo, la cristología se presenta más articulada, fuertemente marcada por el judaísmo, en donde se originó en un ambiente judío. Y presenta aspectos nuevos de la personalidad de Jesús, como son el verle como nuevo legislador y sabiduría de Dios. Por eso vemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas de Mateo, ahí se ve, ponen a Jesús como a Moisés que sube a la montaña y que dicta las leyes. Como el Mesías, que es más grande que el templo, pero desciende de Abraham y de David. Como el que cumple las escrituras. Por eso van a ver ustedes el pleito de Jesús con los fariseos, era que los fariseos no cumplían a cabalidad las escrituras. Sin embargo, también se encuentran los rasgos comunes a la tradición apostólica en la que se inspira Mateo. Y así Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Pero estos títulos son insuficientes para definir por sí solos la personalidad de Jesús. Por eso añade Mateo el de Hijo del Dios vivo, o bien el Hijo del Señor. Finalmente, Jesús es designado como el Hijo que tiene una relación única con el Padre. Si bien en este Evangelio falta la intención de definir la personalidad de Jesús en el plano del ser ontológico, ya que la presentación que de él se hace en el mismo corresponde más a categorías de la mentalidad judía. Lucas, la enseñanza de Lucas recoge la mayoría de los contenidos que hemos visto en Mateo, siendo sus rasgos característicos los derivados de la consideración que hace de la existencia de Jesús en el marco de la historia de la salvación, apareciendo Cristo como la culminación de la espera veterotestamentaria, pero también como el principio del nuevo período de la historia salvífica, que a través de la predicación apostólica abarca a todos los pueblos. En particular, la historia salvífica se explica toda ella a partir de la resurrección gloriosa de Jesús. Solo el encuentro con el resucitado aclara el sentido de las escrituras y da principio a la misión. Por eso vemos que Jesús regresa a los caminantes de Emaús a Jerusalén
Y cuando están en Jerusalén, les da las instrucciones y dice Lucas, y por último les abre el entendimiento y entonces sí entendieron el sentido de las escrituras. Naturalmente, Lucas también emplea los títulos tradicionales, asociándolos entre sí, subrayando especialmente la bondad de Jesús. Lucas se complace en insistir en su misericordia con los pecadores, le gusta contar escenas de perdón y subraya la ternura de Jesús con los pobres y los humildes. Jesús es imagen del Padre, de un Padre infinito e inesperadamente misericordioso. Por eso vemos en las parábolas de Jesús siempre está el uso de la misericordia, el Jesús misericordioso, el Jesús perdonador. Juan y sus discípulos. La cristología de Juan constituye el cima del desarrollo doctrinal del Nuevo Testamento. A pesar de su originalidad, está en continuidad con la de Pablo y con la de los sinópticos. Además, aquí, más que en ningún sitio, la cristología está vinculada a la salvación, según se desprende del mismo prólogo del Evangelio, de modo sintético de su conclusión al final en el capítulo 20. En particular, del prólogo se sigue que el Logos, la palabra de Dios, designa a Cristo Salvador tal como por Dios Padre fue previsto en el Hijo en el origen de los tiempos y que realizó el plan divino. Este plan se lleva a cabo plenamente en Cristo. Él es el mediador único, definitivo, gracias al cual existe la creación, se da la vida y la luz de la verdad brilla en el mundo. Él es el Salvador de los gentiles y también de Israel. Y todo ello se debe al hecho de ser el Hijo único, presente desde siempre en el seno del Padre. Juan aplica a Jesús muchos títulos que toma de la tradición histórica, títulos que lo califican con referencia a su condición humana, lo llama maestro, y a la gloriosa de resucitado, que le llama Señor. Títulos que Jesús acepta con reserva, como Mesías, como profeta y como rey, por entenderlos mal sus contemporáneos. Títulos que manifiestan su dignidad divina, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo unigénito, Salvador, Logos y Dios. Otro contexto importante en el que destaca la identidad de Jesús son los relatos de los milagros. En Juan los milagros son signos que desde la vida pública a su muerte y resurrección revelan progresivamente la presencia de Jesús, de la gloria de Dios y su misión de Salvador del hombre, siendo el punto culminante de la autorrevelación de Jesús el discurso de la última cena. Ahora bien, veamos la cristología de Pablo. En la cristología de Pablo entran diversos elementos y estos son la revelación de Jesús, que Jesús le hizo personalmente a él, la aportación de la tradición eclesial, la experiencia de predicador y fundador de comunidades cristianas, además de su experiencia en la calle. En su cristología se da una profundización homogénea que a través de tres movimientos podemos tener una mejor convicción. Pasa de la enseñanza de la doctrina de la salvación de la iglesia primitiva, centrada toda ella en el acontecimiento pascual, el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. En la parucía, en la venida
a la participación del creyente en la vida misma del resucitado mediante la justificación. Y finalmente, a la reflexión sobre el misterio de la persona de Jesús. En cuanto a las cartas pastorales, sigue presentando a Jesús en la perspectiva de la salvación como único salvador del ser humano. Así Jesucristo es presentado como preexistente junto al Padre. Es de naturaleza divina, igual a Dios, y a pesar de ello se despojó de esta dignidad y se hizo hombre, adoptando la condición de siervo y obedeciendo hasta la muerte, por lo cual Dios lo resucitó y le proclamó Señor. Este Cristo es además imagen del Dios invisible, engendrado antes que toda criatura. En cuanto a los títulos cristológicos, recordamos lo más importante y que más se repite. Pablo se dirige a Jesús llamándolo Cristo. También le llama Señor y le reconoce un nombre que es por encima de todo nombre, Hijo de Dios. Finalmente, señalar que en cuanto al valor de los títulos de Señor y de Hijo de Dios, no solo significan la filiación eterna y la preexistencia de Jesús, sino que también indirectamente significan su divinidad. En particular, el título de Señor coloca a Jesús en la intimidad inaccesible de la subsistencia divina. Así también puede preexistir respecto a las criaturas. Es porque está siempre junto al Padre. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos en un encuentro nuevo sobre este curso de la cristología en el Nuevo Testamento. Muchas gracias y que Dios me bendiga.